desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1 que hoy martes por la noche se reúnen para hablar, comentar, discutir si hace falta de lo acontecido en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se celebró este domingo. Un Gran Premio que nos ha dejado las cosas bastante más claras acerca de quién es el principal candidato a renovar su título de campeón del mundo. Y hablamos, por supuesto, de Lewis Hamilton después del carrerón que tuvo. Hoy somos 4 para comentar la carrera, aunque yo voy a ser en realidad el primer espectador, el primer oyente de este podcast, puesto que debo reconocer que no pude ver la carrera. Entonces hoy estoy aquí pues para hacer un poquito de director de orquesta y dejar que mis compañeros sean los que toquen aquí la música y nos ilustren acerca de todo lo acontecido. Conmigo están Dani, muy buenas noches. Muy buenas, Gerardo. Pues sí, hay que comentar algunas cosas, algunos detalles, y aunque yo me falta alguna parte por ver, sí que he podido ver lo más interesante de la carrera y vamos a comentar qué es lo que ha pasado y bueno, comentar alguna cosita más que pueda quedar en el tintero de la carrera. Por otra parte tenemos a Juan, muy buenas noches. Hola a todos. Pues sí, una carrera que probablemente, y en mi opinión, casi da más que hablar por lo que ocurrió después o antes, según se vea, que durante la propia carrera. Y por último tenemos, como siempre, al incombustible Emmanuel, que sí está, llueve o truene. Hola, buenas a todos. Dicho esto y hechas las presentaciones, vamos a tomar un momento, un traguito de agua y empecemos a hablar de este fin de semana, de lo que interesa. Antes de empezar a comentar todo lo que ha sucedido durante este fin de semana y pues de hablar de la carrera, como siempre, ¿no? Lo que hacemos un poquito aquí cada domingo o cada martes, pero bueno, sobre lo acontecido el fin de semana, merece la pena y debemos hablar de una noticia trágica y de algo tristísimo, la verdad, que ha sucedido este fin de semana en el mundo del motor, en España concretamente, y además muy cerca de donde residen pues casi todos, ¿no? Mis compañeros de podcast allí en Galicia. El accidente del Rally de Coruña, que ha dejado ya 7 víctimas mortales, 7 espectadores que estaban allí para disfrutar de una carrera, de un espectáculo, y que bueno, pues de repente todo se convirtió en una tragedia. Ya no solo los fallecidos, los tristemente fallecidos, sino incluso también las personas que ahora mismo están en el hospital, que están heridas pues con mayor o menor gravedad, pero que también les ha afectado y les puede continuar, bueno, les puede afectar el resto de su vida lo sucedido el domingo. La verdad es que no sé muy bien cómo armar las palabras porque no es algo de lo que uno quisiera hablar, pero bueno, creo que es necesario y como podcast de Fórmula 1 y como podcast gallego, además, pues es obligación hacer un poquito una mención a eso. Dejo que vosotros también comentéis lo que queráis, por supuesto. Sí, simplemente, bueno, añadir aquí a escasos 20-30 kilómetros de Coruña y que más y que menos, pues conoce a alguien. Yo, por ejemplo, me enteraba de la noticia, tenía un compañero del equipo ciclista en el que estoy que se enteraba por el grupo de WhatsApp donde hacemos las quedadas de que había muerto un amigo suyo. E incluso, por ejemplo, el director del rally es compañero mío, fue compañero mío de clase. Entonces, bueno, nos toca muy de cerca y es un accidente que en la zona pues ha levantado bastante revuelo. Sí, lo comentábamos un poquito antes a micro, antes de ponernos a grabar, que claro, son auténticas desgracias imprevisibles en la que es muy difícil encontrar un culpable, pero que desgraciadamente pues todos sabemos que tarde o temprano llegan este tipo de desgracias en este deporte, ¿no? Y ahí está el dilema de la dificultad que existe en poder atajar este tipo de tragedias. Desde luego no son los primeros muertos en un rally, pero bueno, la FIA parece ser que
que se va a reunir mañana miércoles día 9. Tienen previsto eso, una reunión en Ginebra para tratar este tema con visos a pues poner un poquito más de seguridad en los rallies, sobre todo los que suelen ser más regionales, porque podíamos haber visto imágenes de un rally del Mundial, por ejemplo, en el cual sí que hay más barreras, hay otras distancias de seguridad hasta la pista, y que bueno, pues es una reacción que tienen ahora, tristemente, a una muerte, pero que esperemos que pueda salvar más vidas en el futuro, lo que pueda salir de esa reunión de mañana. Emanuel, no sé si quieres añadir algo o ya continuamos. No, nada más que añadir. Bueno, pues eso, vaya por delante nuestro pésame y nuestro ánimo y apoyo a todos los familiares, a todos los amigos, a todo el entorno de las víctimas, y desearles pues todas las fuerzas para superar algo durísimo. Dicho esto, pues es un poquito frívolo, ¿no? Terminar de hablar de algo tan sensible para empezar a hablar pues simplemente de lo que sucedió el domingo, de lo que pudimos ver, divertirnos, etcétera, etcétera. Pero es la intención de este podcast, que al menos comentar la Fórmula 1 como algo que nos entretiene, como algo que nos hace vibrar, y que bueno, pues ahí está. Lo queremos hacer con todo el respeto para las personas que tal vez pues les caiga cerca y nos estén escuchando de esta tragedia. Así que bueno, vamos a empezar hablando de, como siempre, lo sucedido el fin de semana. Después del pit stop de Manuel, podemos directamente hablar de lo sucedido el sábado en la clasificación, ¿verdad? Pues sí, si te parece, Gerardo, empezamos un poco antes de la clasificación en los Libres 3, porque de lo que pasó en los Libres 3 empezaron varios problemas en la clasificación. Porque en estos Libres 3 volvió a marcar el mejor tiempo Hamilton, seguido de Vettel, Rosberg, Bottas, Massa, Maldonado, Raikkonen, Pérez, Marcus Ericsson y cerrando el top 10 Romain Grosjean. Pero por ejemplo a Rosberg el equipo Mercedes le descubrió una fuga en el sistema de refrigeración, y esa unidad de potencia, una nueva especificación en la que usaron los tokens que le quedaban a Mercedes, pues tenían que cambiársela a Rosberg y utilizar la unidad de potencia que utilizaron en Bélgica, con lo cual iba a acumular ya 6 carreras con esa unidad de potencia, y después, como veremos en la carrera y también en clasificación, pues eso a Rosberg les ha costado bastantes problemas, ¿no? Después, otro que también tuvo problemas aquí fue Verstappen, que no sé qué pasó en el equipo, pero bueno, tuvieron ahí problemas en el motor, se lo tuvieron que cambiar, rompieron los sellos de la FIA, pero sin estrenar un elemento de la unidad de potencia. Bueno, un problema también importante que les causó que en la clasificación, pues no, digamos que en la Q1, pues Verstappen no pudo marcar ningún tiempo, y bueno, ya ahora comentaré lo que le pasó a Verstappen. Pero antes de empezar con la clasificación, decir que normalmente suele haber en estos últimos grandes premios alguna escudería que decide cambiar unidades de potencia o algún elemento de la unidad de potencia, y bueno, pues entra dentro de los parámetros, digamos, normales, ¿no? McLaren habitualmente, igual Red Bull, igual Toro Rosso, pero aquí ha pasado que han cambiado 6 coches, ¿no? Los 2 Red Bull, los 2 Toro Rosso y los 2 McLaren, con lo cual el lío ha sido de proporciones bíblicas, ni los espectadores y a veces ni los propios equipos ni la FIA calcular las posiciones de sanción, cómo quedaba la parrilla de salida y qué le pasaba a cada monoplaza. Realmente ha sido tremendo, y creo que la FIA y la Fórmula 1 en general tiene que solucionar esto, porque el sistema, imagino que estaba preparado para que igual un piloto de una escudería en concreto tuviera algún problema con una unidad de potencia, se cambiara y vale, cuando es un piloto te enteras y no pasa nada, pero cuando cambian 6 de 20 y aparte son que cambian 800.000 piezas de la unidad de potencia, ahí ya te pierdes totalmente. Si ya la FIA metió la pata a la hora de calcular las posiciones de sanción en Austria, y eso que solo eran 2 pilotos, pues aquí ya
ya la cosa se complicaba demasiado, ¿no? De hecho, metieron la pata con Jason Button porque le calcularon que estrenaba una unidad de potencia, resulta que ya la estrenó en un Gran Premio anterior, con lo cual tuvieron que salir a solucionar un error que cometieron ellos. Bueno, en resumidas cuentas, un sistema, como digo, que para el espectador, que en resumidas cuentas es para lo que se hacen estas carreras, para el espectador, desde luego estás totalmente perdido, y yo estoy totalmente perdido porque saber cuáles son las posiciones de sanción, qué cambia y cómo está el panorama en cuanto a utilización de unidades de potencia realmente es un lío, ¿no? Ahora mismo no sé si Fernando Alonso va por el 10º motor, ni cómo va Carlos Sainz, ni sé cómo va Verstappen, ni Ricardo, ni Kvyat. O sea, estoy totalmente perdido porque aparte de que no dan esa información clara, pues es meterse en un pantanal tremendo, ¿no? Y ya empezamos con la clasificación. Como digo, en la Q1 se quedaron los habituales, estos Roberto Merhi, Will Stevens y los dos McLaren, tanto Button como Alonso, y también se quedaba Verstappen, y como iba diciendo antes, pues tenían que estar cambiando el motor. Bueno, un lío tremendo el de Verstappen, y no salió a marcar tiempo, pero justo le montaron el coche para que saliera cuando quedaban, pues eso, 30 segundos. ¿Qué pasó? Que apuraron tanto que salió a pista y, pues eso, cuando llevaba apenas 1 kilómetro y pico, pues la tapa motor no estaba bien armada en el monoplaza y salió volando, permitiéndonos ver en todo su esplendor el Toro Rosso y la unidad de potencia Renault, y causando ahí unos problemas en pista porque evidentemente quedaba toda la fibra desperdigada en el circuito, aunque afortunadamente, como eran los segundos restantes de la Q1, pues tampoco causó mucho drama. Pero lo que sí le causó a Verstappen fue una sanción adicional, que creo que fue un drive-thru, ¿no? Si no voy mal en hacer en la carrera, ¿no? Aunque habría que ver. Realmente él no tiene la culpa de esto, realmente fue el equipo el primero que le sacó y que cometió el error, pero al final acaba pagando el piloto, aunque bueno, viendo que ya tenía sanciones por estrenar unidades de potencia y todo esto, pues tampoco era gran problema, ¿no? Ya en la Q2 pues se quedaron Kvyat, Carlos Sainz, Felipe Nasser y Pastor Maldonado, aparte de también Ricardo, aunque Ricardo ya como, bueno, también acumulaba un montón de sanciones por unidades de potencia, ya ni salió a marcar tiempo en la Q2, a diferencia de Kvyat, que al menos sí que salió a marcar algún tiempo, pero bueno, algo totalmente que no servía para nada porque, por ejemplo, Carlos Sainz, Kvyat y Ricardo iban a salir últimos sí o sí, y digamos que salieron por salir, ¿no? Y en la Q3 pues 10º fue Marcus Ericsson, que la verdad hizo una buena clasificación, aunque después comentaré que también tuvo penalización extra. 9º fue Hülkenberg, 8º Grosjean, 7º Sergio Pérez, 6º Bottas, 5º Massa, 4º Rosberg, que quizás, como comentaba antes, ese hándicap de tener que recurrir a la unidad de potencia de Bélgica con un montonazo de kilómetros, pues, y aparte no tener la unidad de potencia nueva de Mercedes con la utilización de esos 7 tokens que les quedaban a la escudería, pues al constructor, pues igual ha habido un poco de pérdida de rendimiento en detrimento o en favor de los Ferrari, ¿no? Tercero fue Vettel, segundo Kimi Raikkonen, la mejor clasificación desde ya no recuerdo la mejor clasificación de Raikkonen, y una pole más para Hamilton, que ya acumula 7 y está una del récord absoluto de la historia de la Fórmula 1, que son 8 de Ayrton Senna, ¿no? Y como decía, aquí Ericsson tenía una sanción después de la clasificación porque en la Q1 molestó a Hülkenberg, con lo cual salía 10º, pero lo retrasaban 3 posiciones. Pero bueno, al final la parrilla de salida, la verdad, era menos las primeras posiciones, el resto del 10º para el 20. Nadie sabía cómo la FIA iba a colocar los peones, porque aquello entre calcular las sanciones, quién va primero, quién va después, la verdad es que es un lío tremendo. No sé si vosotros tenéis opinión, pero desde luego imagen tristísima, al menos en este sentido de sanciones y demás. Bueno, yo es que
con la Fórmula 1 estamos tan acostumbrados a que se cambien las normas del juego durante la temporada. Yo creo que debe de ser el único deporte en el que esto ocurre, ¿no? Que empiezas con unas normas y acabas con otras y por el medio pues ha habido todos los cambios que les ha dado la gana. Pues te arriesgas a que suceda lo que sucede, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de eso, ¿no? Si las cosas estuvieran claras desde el principio y se siguieran a rajatabla, pues al menos sabrías a lo que atenerte. Pero como ni ellos mismos parece que tienen claro, se lían y si ellos se lían, pues imagínate nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno como espectador, o yo al menos como espectador, bueno, pues veo la clasificación sin tener en cuenta ese tipo de sanciones, porque también es cierto que al menos esta temporada esas sanciones, los pilotos que se ven implicados, pues digamos que poco tienen que hacer, o normalmente poco tienen que hacer, ¿no? Los Red Bull y los Toro Rosso no tanto, pero bueno, al menos los McLaren todos sabemos que nos da lo mismo que los sancionen que no. Y luego cuando llegue la carrera, pues no, pues ya veré exactamente cómo están colocados, ¿no? Y ya es un problema que ni te planteas, al menos yo. Sí, desde luego es bastante difícil de seguir la clasificación y todo lo que pasa en un fin de semana con lo que dice Juan, ¿no? El que estén cambiando las normas durante el año un par de veces y luego además cada año y se está buscando pues el estar moviendo fichas para que sea distinto el año siguiente y que al final pues a veces incluso no se produce ese cambio, ¿no? Es un poco frustrante el ver que todos los cambios que se han hecho pues tampoco parece que vayan a mejorar la Fórmula 1. Bueno, y ya con esto, si os parece, pasamos a una carrera que, bueno, pues a priori parecía que iba a estar bastante dominada por el clan Mercedes. Esto es Mercedes, Williams, Force India, Lotus y como invitado especial los Ferrari. El resto de la parrilla, Renault y Honda, pues un poco a dar pena, y los Renault, sobre todo Red Bull, intentar recuperar y conseguir algún puntito. Pero la verdad es que la salida marcó un poco el devenir, sobre todo los integrantes del podio, ¿no? Porque ahí hubo Kimi, que conseguía la mejor clasificación desde no sé dónde, pues hizo una salida. Sí, que, perdona que te corte un segundo, ¿no? Porque con respecto a la clasificación de Kimi, ¿no? Que todos nos congratulábamos, parece que vuelve por sus fueros, ¿no? Como antiguamente, y por una vez le ha ganado la partida a Vettel, y sí, es cierto, pero claro, yo al menos en lo que no había tenido en cuenta durante la clasificación y que después explicó en la previa, al menos en Antena 3, Pedro de la Rosa, es que lo que sí hizo bien Ferrari en esta carrera es lo de aprovechar los rebufos durante clasificación, pero un rebufo que solo pudo aprovechar Kimi Raikkonen. Es decir, el que iba detrás era Kimi y por tanto eso es, o al menos yo lo que entendí es que ahí está la mejora de Raikkonen con respecto a Vettel, ¿no? Cosa que pensándolo un poco hasta me extraña. Porque si yo fuese un mandamás de Ferrari o estuviese en la reunión de estrategia de Ferrari, diría de hacer lo contrario, ¿no? O sea, tú estás diciendo que Raikkonen hizo su vuelta más rápida en la Q3 aprovechándose del rebufo de Vettel. De Vettel, sí. Lo explicó en el previo, lo explicó Pedro de la Rosa. Resulta que los rebufos, ahora mismo, tal y como están las condiciones aerodinámicas de los coches, no es como antes, que digamos el rebufo era pues estar prácticamente a 5 metros, ¿no? En esos 5 metros te cortaba el aire el coche de adelante y de esa manera, al no tener que vencer esa resistencia del aire, era como ganabas la velocidad. A día de hoy la cosa es así, pero aparte entra en juego la aerodinámica del propio vehículo y resulta que cuando tú vas tan pegado a un coche pierdes carga aerodinámica, con lo cual es contraproducente. ¿Cuándo se produce el rebufo efectivo? Cuando estás
a una distancia tal que, digamos, el viento todavía no tenga la resistencia que tendrías normalmente, pero a su vez la resistencia aerodinámica no decaiga con respecto al coche de delante. Y eso se produce pues más o menos como a unos 30 metros de separación, más o menos. Y justo es lo que hizo Ferrari. Entonces, realmente Kimi batió a Vettel, entre otras... Bueno, por supuesto son grandes pilotos, ¿no? Pero vamos, digamos que se vio favorecido por ese rebufo del que no gozó Vettel. Claro, es que en la retransmisión de la clasificación, pues no... O sea, este hecho de que estuvieran haciendo la táctica del rebufo y tal Ferrari, pues no se enseñó, ¿no? De hecho, Kimi hizo la vuelta en los instantes finales de la Q3 y dices, bueno, hizo la vuelta normal, pero no... viendo la clasificación, no... Como digo, no, en la retransmisión no pusieron, pues eso, que fuera fruto buena parte de esa mejora en el segundo intento de la Q3 de Kimi fuera fruto del rebufo, ¿no? Pero ahora que lo comentas tú, y claro, en el previo con ya imágenes de lo que pasó con el contexto, pues sí, evidentemente... Bueno, es... Como te decía, es un poco extraño, ¿no? La tendencia de toda la temporada es que Vettel quede por delante de Kimi y, bueno, justo aquí en esta carrera que fuera al revés, pues no sé si fue para dar un premio, entre comillas, o yo qué sé. No sé. También decían que no todos los circuitos eran adecuados para este tipo de estrategia y que precisamente Monza es uno de ellos en los que sí se puede llevar a cabo. Porque, claro, estamos hablando de varios rebufos a lo largo de la vuelta. Antes, si os parece, antes de seguir comentando estos temas que desde luego son muy interesantes, creo que merece la pena hacer un poquito de crónica de carrera, ¿no? De aportar los datos, sobre todo para las personas que no pudieran prestarle toda la atención, no pudieran verla, como por ejemplo yo mismo, y a partir de ahí sí que podemos hablar de estrategias, de rendimientos de pilotos, de escuderías, si queréis. Sí. Pues venga, Dani, adelante. Venga, pues vamos a comentar un poco en grandes líneas lo que ha pasado para poder opinar entonces con una pequeña base. Como decía Manuel, uno de los alicientes de este Gran Premio teníamos pues los equipos con motor Mercedes en la parte pues de cabeza de la parrilla, y teníamos metidos a los dos equipos que corrían, digámoslo así, en casa, los dos equipos no, a los dos pilotos, a Sebastian Vettel y a Kimi Raikkonen, con el equipo Ferrari, que bueno, tenían a los tifosi animando y con mucha expectación de qué es lo que iba a pasar. Problema que tenemos en la salida. Kimi Raikkonen, pues parece ser que escogían un mapa motor muy agresivo para hacer una buena salida, y resultaba tan agresivo que hacía entrar el sistema que hace que no se cale el coche. Efectivamente, el anti-stop, que evita que se cale el coche en la salida, y eso lo volvía a poner en punto muerto, tenía que volver a meter la marcha y tardaba más de lo deseado pues en salir de ahí. Obstaculizaba al coche que tenía justo detrás, que no era otro que Nico Rosberg, con lo cual veíamos ya dos pilotos que sabíamos que tenían que estar arriba, o que esperábamos que estuvieran arriba, que se veían retrasados por un problema, pues en este caso con Kimi Raikkonen, ¿no? Teníamos pues que el resto de equipo de coches salían prácticamente sin problema. Teníamos a Hamilton, que salía fabulosamente bien, se ponía detrás del Vettel, no tenía ningún problema. Como decía, Rosberg pues quedaba un poco detrás de Kimi, y que se caía más o menos a la sexta posición. Por detrás veíamos también pues algunos adelantamientos, el caso de Jenson Button o de Carlos Sainz, que se ponían un par de posiciones por encima de donde estaban en la salida. Con las primeras vueltas, tanto Hamilton como Sebastian Vettel pues abrían un pequeño hueco, iban tirando, lo seguían los dos integrantes del equipo Williams, Massa en tercera posición y Bottas en cuarta. Rosberg conseguía recuperar alguna plaza, se ponía quinto por delante de Sergio Pérez, que iba con el Force India.
El segundo Force India era el de Nico Hülkenberg, que iba en 7ª posición, y ya, bueno, pues por ahí el resto de coches pues un poquito más retrasados. Teníamos a los Lotus que abandonaban y bueno, tenían problemas durante la carrera de hoy, que será algo que hablemos, ¿no? Del equipo Lotus y del equipo Honda a nivel de motorización. Las vueltas, pues más o menos dejaban estas posiciones que comentaba. Hamilton, que intentaba conseguir distancia, pensando ya en la primera parada de las que tendría que hacer. Y veíamos eso, que en este primer tramo de carrera, en este primer tercio, antes de las paradas, era Kimi Raikkonen, quien venía desde atrás, el que tenía que poner toda la carne en el asador y que ponía un poquito el interés en la carrera. Conseguía situarse en 9ª posición, iba adelantando coches que lo habían rebasado en la salida, pues con ese fallo. Se hablaba de que alrededor de la vuelta 20, un poquito antes, un poquito después, entrarían los coches, y en la vuelta 18 efectivamente entraba Nico Rosberg para intentar adelantar a Valtteri Bottas y a Felipe Massa, que los tenía justo delante, intentando pues adelantarles en el cambio de neumáticos y sorprenderlos. Conseguía sorprender a Bottas en primera, bueno, el primero de los dos coches del equipo Williams que entraba a cambiar los neumáticos, y posteriormente también rebasaba a Massa, que no era capaz de bueno, pues de mantener una distancia de seguridad con Rosberg como para poder hacer el cambio. Le ha venido bastante bien la estrategia a Nico Rosberg. Luego teníamos a los dos primeros posicionados, a Hamilton, que no entraba hasta que lo hacía Sebastian Vettel en la vuelta 26. Hamilton cubría posición sin ningún problema, tenía ya un colchón bastante importante de segundos, y entonces aquí sí que no había cambio de posiciones. Una vez que pues hacíamos esa primera ronda de cambios, Hamilton era primero con bastante diferencia, había mantenido pues a raya a Sebastian Vettel, tenía pues un colchón de unos 20 segundos. Rosberg estaba muy cerca de Sebastian Vettel, luego ya venían los Williams con Massa y Bottas, y luego los Force India con Sergio Pérez y Hülkenberg. Raikkonen estaba ya muy cerca de los Force India, recuperando posiciones. El segundo tercio, la parte central de la carrera, bastante monótono. Veíamos algunos adelantamientos, pero la verdad es que había relativamente poco que destacar en cuanto a estrategia y posiciones. Y la parte interesante de la carrera llegaba hacia la parte final, más o menos con 5 vueltas en el contador, era lo que nos quedaba. Hamilton tenía una ventaja importante con Sebastian Vettel, pero le llegaba una orden del equipo mandándole a hacer pues lo que no sería lógico, ¿no? Con una carrera que ya tenía en el bolsillo, que en vez de relajarse y cuidar la mecánica del coche o no cometer ningún error, le instaban a que sin cometer demasiado, o sea, sin pasarse demasiado, con seguridad, que acelerara el ritmo. No le daban más indicaciones. Luego te lo explicaremos en un poquito lo que le indicaban. Hamilton protestaba un poco, sobre todo porque le mandaban a hacer algo que él sí que veía que iba a ser inseguro, que podría cometer algún error, que igual tenía algún contratiempo, pero finalmente el británico se ponía manos a la obra y sacaba todo lo que podía del coche plateado. Finalmente llega a meta en primera posición, lo seguía Sebastian Vettel a unos 25 segundos. Felipe Massa cogía la tercera posición, que tenía casi hasta el final Nico Rosberg, que tenía que abandonar por un problema de fiabilidad en su coche. Al final terminaba
en llamas, con lo cual, pues, como decía Manuel, el mundial pues quedó un poco lógico ya para Hamilton, con Nico Rosberg que tiene que abandonar, que es el que tiene un poquito la negra en este equipo. Y como decía, Felipe Massa subía al podio en esa tercera posición, llegaba muy junto con su compañero de equipo, con Valtteri Bottas. Quizá una de las partes también interesantes, ver que Valtteri Bottas no era capaz de pasar a su compañero de equipo. La diferencia en meta entre estos dos ha sido de 3 décimas, más o menos, con lo cual, bueno, pues nos damos cuenta de lo apretado que ha sido la disputa de esa tercera plaza. Kimi Raikkonen, después de la remontada, conseguía llegar en quinta posición, después de pasar tanto a Sergio Pérez, que entraba sexto, como a Nico Hülkenberg, que entraba séptimo. Dani Ricciardo entraba en octava posición. En novena posición entraba Marcus Ericsson y cerraba el top 10 Daniel Kvyat en décima. Carlos Sainz entraba un décimo, su compañero Verstappen décimo segundo, Felipe Nasser décimo tercero, Jenson Button décimo cuarto, Will Stevens décimo quinto y Roberto Meri décimo sexto. Abandonaban Nico Rosberg, como también dije antes, tanto Grosjean como Maldonado, los dos Lotus, y Fernando Alonso. Bueno, Dani, desde luego lo que has narrado ha sido una carrera de dominación absoluta de Lewis Hamilton, en el que además ha jugado muy bien y ha aprovechado pues el contratiempo de su compañero pues para dar un golpe, ¿no? y asegurarse una ventaja que le coloca pues que salvo accidentes, salvo problema técnico, salvo algo inesperado, pues casi no digo en campeón, pero sí en el primer rival. Estoy seguro que ahora mismo las apuestas por Lewis Hamilton como campeón del mundo son muy bajas, darían muy poca ganancia. Dicho esto y entendida la superioridad de Lewis Hamilton y el buen papel que han desarrollado aquí los Williams y los Force India, si me apuráis, con todo lo que me has instruido, pues ya se me queda una idea más clara de lo que ha sucedido en la carrera. Ahora, me gustaría escuchar el comentario los comentarios subjetivos y las valoraciones que quieran hacer tanto Emma como Juan. Hombre, pues básicamente yo creo que, bueno, antes lo decía Juan, si no lo dijo en la grabación, lo dijo antes de empezar a grabar, que lo más interesante sucedió después de la carrera, ¿no? El problema bueno, a Rosberg no le afectó porque estaba retirado, pero también lo hubiera afectado el tema de las presiones de los neumáticos de Pirelli, ¿no? Pero por comenzar por el principio, la salida de Kimi, por una vez que salía adelante, pues no sé si fue el coche, él, la cosa es que pifia. Lo bueno es que se quedó último en los primeros 200 metros de la carrera, pero a las 10 vueltas ya estaba creo que andaba octavo, una cosa así. Bueno, que también eso enseña la superioridad que había, las dos parrillas que había, ¿no? Mercedes, los equipos con Mercedes y Ferrari y el resto de la parrilla, esto es Renault y Honda, porque adelantó a los Red Bull, Toro Rosso, McLaren, Manor con una facilidad pasmosa. Ya después le costó adelantar a los Force India y ya se quedó. Kimi no pudo atajar la diferencia con Bottas y se quedó ahí en esa quinta posición. Eso por un lado. Por otro, pues eso, Hamilton a su mundo, plácido, de victoria sin ninguna complicación. Salió bien. Una de esas dudas es cómo iban a salir los Mercedes, pero salió bien. El que salió no muy bien fue error, pero como comentaba Dani, provocado en buena parte por el problema de Kimi, que también esa es otra, ¿no? Que no hubo, que Kimi se quedara parado en la salida, no provocó ningún accidente, como suele pasar cuando un coche se suele quedar clavado en la salida, y sobre todo si es de las primeras posiciones, ¿no? Porque viene toda la masa detrás de él y claro, los primeros lo pueden esquivar, pero uno que está ahí, que sale 18 por poner, pues se puede encontrar el monoplaza, y encima en Monza, que es todo recto o a full, pues
de no poder esquivarlo, podíamos estar ante un accidente bastante importante, y afortunadamente no pasó nada, y la verdad que fue, en ese sentido, el Gran Premio fue bastante tranquilo en cuanto a accidentes y toques, ¿no? Hubo sí un pequeño incidente, creo, con Lotus, ahora no sé si fue Grosjean o Maldonado, pero hubo un pequeño toque y que le provocó el abandono entre los dos. Sí, que fue una de las decisiones del Gran Premio, los dos Lotus. Grosjean venía muy bien de Bélgica tras ese podio, y la verdad pues ha sido decepcionante. Yo apostaba por Grosjean porque, por eso, que repitiera lo de Bélgica, y la verdad que fue decepcionante que se quedaran ahí a las primeras de cambio los dos fuera de la carrera. Y la verdad es que la temporada de Lotus pues la está salvando ese podio de Grosjean en Bélgica, porque el resto de la temporada están dando más pena que McLaren, y eso ya es mucho, ¿no? Porque ya acumulan más abandonos, y además es que tienen un piloto como Maldonado que en vez de sumar resta, ¿no? Al margen de esto, pues la verdad es que los Force India muy bien, es en especial Sergio Pérez. La verdad es que me está gustando esta segunda parte de la temporada de Force India. Vamos a ver ahora con circuitos entre comillas más rotoneros, Singapur, Japón, y no de estos de alta velocidad. Vamos a ver cómo responden. También en especial a Marcus Ericsson, pese a esa sanción de 3 posiciones por molestar a Hulkenberg, aguantó ahí en carrera y trajo a Sauber unos 2 puntos bastante importantes. Y después poco más. Buena remontada de Kimi tras esa pifia, se quedó ahí quinto puesto nada más, y poquito más. La verdad es que el resto de la carrera pues tampoco, digamos que lo más interesante, como comentaba antes, fue el final de la carrera y ese mensaje enigmático así de primeras a Hamilton por la radio de que no cuestiones, tú vete a tope, que ahí ya sabemos cuál es el tope de Mercedes, al menos nos han aclarado eso, las dudas, que tampoco, ahora ya sabemos, ¿no, Juan? Que el tope de Mercedes, aunque sea en un circuito como Monza, ya sabemos que sí, tienen un extra, pero tampoco es que van ahí ahorrándose 2 segundos por vuelta, tienen un extra, pero hasta cierto límite. Sí, lo bueno del tema además es que yo me imagino a Hamilton allí dentro, o sea, faltando 3 vueltas debió de ser esto, ¿no? O por ahí. Y que le dicen, tienes que conseguir 25 segundos, ¿no? Y estaba como a 21, a 22. Le faltaban 3, ¿no? Y, o sea, prácticamente a segundo por vuelta tenía que recuperar. Y yo me imagino a Hamilton, no me quieren decir qué es, a ver qué han hecho para que... Es que resultaba curioso, ¿no? Eso de los 25 segundos. Sí, y ahora hablaremos de este problema, pero está claro que ahí Mercedes, cuando le dice un piloto, haz estos y no cuestiones nada, es que se olían que la sanción, vamos, le iba a caer impepinablemente, porque si no, vamos, si estás seguro de que no te va a caer la sanción, no le dices nada, ¿no? Y ahí rápido y veloces, mira que esto aquí... Y aparte los gerifalters de Mercedes, ¿no? Toto Wolff, Niki Lauda, y ahora no me acuerdo quién estaba allí más cuando pincharon la realización, pero estaban todos, venga, apúrate a decirle que tenía que apretar un poquito más, porque como nos ventan 25 segundos, perdemos aquí la carrera tontamente, pues por ser un poco, entre comillas, tontos, ¿no? Sí, eso fue todo un espectáculo. Cada vez que pinchaban al muro de Mercedes, incluso durante la entrega de trofeos, durante la ceremonia de premios, que seguían allí en el muro con unas caras largas, unas conversaciones, que decías tú, Dios mío, se acaban de ganar una carrera, ¿no? Sí, después otro estaban muy preocupados en aquel momento. Después otro límite que supimos de Mercedes es hasta dónde puede llegar una unidad de potencia de Mercedes, ¿no? Sí que habíamos visto alguna petada de motor de alguna escudería como Mercedes, pero del equipo madre algún problemilla, pero así rotura de motor no. Y la hemos visto con Rosberg aquí en Monza, que tampoco ha sido una rotura ahí de estas fogata blanca salvaje, no, sí, ha habido fuego y tal, pero digamos con una estándar, por así decirlo.
pero ha llegado con 6 grandes premios completos, 2 de ellos Spa y Monza, y aparte estas 6 carreras de Rosberg con esta unidad de potencia, Rosberg, digamos que entre comillas la ha maltratado, porque ha tenido que recuperar pérdida de posiciones por salidas malas, y digamos que la ha tenido que exprimir y ha aguantado 6 carreras. O sea, sí, no voy a comparar porque en comparación porque con además otras... prácticamente esta carrera casi la acaba. Sí, no voy a comparar con otros constructores, pero porque no pudo acabar y tal, ¿no? Pero 6 carreras y con el ritmo de los Mercedes, con cómo lo exprime Rosberg y tal, pues oye, da a las caras de que sí. Como decía Toto Wolff, faltando pues eso 3-4 vueltas, que fue cuando le rompió el motor a Rosberg, estaba Rosberg cogiendo a Vettel y le dice: aprieta, vete, el mapa motor está a tope, porque no les mandó ninguna alerta de cuidado, el motor está a punto de petar por telemetría, y se arriesgaron y falló el motor, ¿no? También comentaba Dani antes que todo le pasa a Rosberg. La fuga del sistema de refrigeración le pasa a él, y el año pasado le pasó eso de que que había una película de un producto químico en los sistemas electrónicos del volante, no sé qué historia, en Singapur, que al final buena parte de sus posibles opciones del año pasado del título se quedaron ahí en el camino. La verdad, están pasando unas cosas a Rosberg tremendas. El año pasado también le pasó algunas a Hamilton, sobre todo en clasificación, y la diferencia con el año pasado es que a Hamilton este año no le están pasando esas cosas que le pasaban el año pasado en clasificación, de pues cometía errores en la vuelta rápida de clasificación y otros asuntos, ¿no? Lleva 7 poles consecutivas, 53 puntos sobre Rosberg. Rosberg este año sí que ha habido ahí un pico que le ganó 2 carreras seguidas en Mónaco, junto a lo que pasó en Mónaco y después a seguir, pero le está pasando por encima a Hamilton claramente, ¿no? Sí. Y bueno, casi por terminar con Mercedes, también resultó ciertamente curioso que el miedo sobre todo que debían de tener era con el tema de los frenos, porque en este circuito los frenos es uno de los elementos claves y que más sufren. Y a raíz de esto hubo determinadas conversaciones, que también recuerdo que lo comentó Pedro de la Rosa durante la retransmisión, hasta qué punto Mercedes llegó a dar algún tipo de mensaje de los que no están permitidos, ¿no? En el sentido de que se pueden dar mensajes que, digamos, eviten algún peligro. O sea, por ejemplo, quedarse sin frenos, pues obviamente es un mensaje que hay que dar en el sentido de que se puede provocar un accidente, ¿no? Pero no lo que no pueden es hacer esto, haz lo otro para evitar el problema de los frenos. Y hubo algún mensaje durante la carrera, precisamente con Rosberg, en este sentido. Y bueno, pues de todas maneras, y pese a que el problema podría venir del lado de los frenos, al final vino del lado del motor. Y ya metidos con, si os parece, bueno, antes de empezar con el problema de Pirelli, las presiones y Mercedes, comentar que, por ejemplo, Carlos Sainz por fin acabó una carrera tras esa sequía de 4 consecutivas retirándose. Es cierto que no consiguió algún punto, pero al menos rompe con esa racha macabra de carreras abandonando, y encima lo hace quedando por encima de su compañero Max Verstappen. No consiguieron puntos ninguno de ellos, pero bueno, al menos han acabado la carrera los 4 Renault, ¿no? Que bueno, viendo cómo van las cosas, pues ya se pueden dar con un canto en los dientes, ¿no? Y ya metidos con el tema de Pirelli, pues el problema viene dado porque antes de empezar la carrera, pues la FIA mide las presiones de todos los monoplazas, y a raíz de lo que pasó en Bélgica, Pirelli ha sacado unas directrices muy claras, ¿no? De cuáles son los parámetros de
del camber, presiones y demás historias de los neumáticos que son, digamos, recomendaciones entre comillas obligadas que tienen que cumplir. Al menos asumidas por todos los equipos, menos por Mercedes. Sí, por parte de todos los equipos, ¿no? Ya pasó el año pasado o hace 2 que con el tema del camber que algún equipo no respetó, bueno, estas directrices que se mandan y al final algún equipo se las salta, se lo perjudica, protesta, bueno, un lío de la leche, porque al final a la hora de medir todas estas presiones resulta que las presiones de Hamilton y de Rosberg estaban muy por debajo de las mínimas que recomendaba Pirelli, ¿no? Se inicia la carrera sin problemas y a final de carrera salta la noticia de que la FIA está investigando esto, ¿no? Que tanto los coches de Hamilton y Rosberg, o aunque Rosberg, como se retiró, pues no sería efectivo aquí nada. Resulta que, pues eso, que las presiones del coche de Hamilton estaban muy por debajo de las mínimas de Pirelli y llaman a declarar pues a representantes de Mercedes, se llevan también al ingeniero de pista de Pirelli y están deliberando qué pasa, ¿no? Qué pasará. Y es por esto que el equipo le pide a Hamilton que apriete en los instantes finales de la carrera para que en caso de sanción, que se calcularía que sería una sanción típica de 20 segundos, pues seguir ostentando la victoria, ¿no? Porque Hamilton obtuvo una ventaja de 25 segundos clavados, 42 milésimas, o sea, por los pelos. Si en caso de haber sanción hubiera ganado con 0,42, o sea, por los pelos, ahí la diferencia. Y por eso ese mensaje antes que comentábamos, ¿no? Que dijeron que no preguntes, tú pisa a fondo. Finalmente, tras todo estudiar el caso, etcétera, pues la FIA dice que no haber sanción para Hamilton, pero lo cierto es que esto es un poco, vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Porque la explicación para que Hamilton no tuviera sanción, pues ha sido que en el momento de medir las presiones, las mantas de los neumáticos de Hamilton y también los de Rosberg estaban desconectadas, con lo cual la medición no siguió el protocolo que debería seguir para que esas presiones fueran las que tenían que ser, ¿no? Por ahí se cae también la posible sanción y por otra también la sanción se cae, a mi entender, porque lo que decíamos antes es una directriz que, entre comillas, recomienda, obliga a Pirelli, no es algo que esté escrito en el código deportivo sancionador, por así decirlo. Con lo cual igual Pirelli recomienda ruedas cuadradas, pero oye, no está escrito en el código, en el reglamento deportivo, con lo cual pues, si alguien quiere ruedas triangulares, pues se las puedes permitir. Es un ejemplo así, desbaratado, pero un poco la idea es esa. Sí, a mí lo que más me llama la atención de esto, ¿no? Es que siempre, o sea, Pirelli, no es porque me caigan especialmente simpáticos los de Pirelli, pero es que me da la sensación de que son los más defendibles en todos estos líos, ¿no? Porque siempre es el chivo expiatorio, siempre es el que tiene la culpa de todo, cuando en realidad Pirelli lo único que hace es hacer lo que le dicen que haga. Hazme unos neumáticos de esta manera, pues de esa manera los haces. Entonces, cuando hay que echarle la culpa, se la echan a él. Cuando la propia Pirelli toma alguna decisión en el sentido de vamos a evitar los problemas, justo uno de los equipos involucrados, uno de los equipos que estaban protestando, se saltan a la torera las recomendaciones que hace. Yo no es por defenderlos, pero no me extraña que los de Pirelli estuvieran que echaban chispas, ¿no? Y bueno, realmente también comentar que ciertamente es bastante complicado todo el tema de medir, porque al parecer la presión de los neumáticos es variable en función de la temperatura, eso está clarísimo. Entonces, el hecho, o sea, que haya problemas de medición no es nada extraño, ya que tendrían casi que establecerse un protocolo de cómo llegar a medir la presión de los neumáticos, en el sentido de que todas las mantas deberían estar a la misma temperatura
y durante exactamente el mismo tiempo, porque también es cierto que si tú una manta la tienes más tiempo, la temperatura es superior. Al aumentar la temperatura, la presión del neumático también aumenta. Entonces, quiero decir, están intentando medir algo que es muy difícil de medir, ¿no? Y aparte, si la FIA es consciente de que el procedimiento para medir las presiones no es el adecuado, porque estaban desconectadas las mantas, ¿para qué inicias investigación si ya sabes que no va a procederse ninguna sanción? Si has medido las presiones de forma, digamos, no siguiendo el protocolo. O sea, ahí se entremezcla eso entre cómo es posible que Mercedes ya supiera esto. O sea, no salió ningún comunicado oficial, al menos yo no tengo constancia de ello, que saliera comunicado oficial anunciando la investigación, y en cambio Mercedes ya se olían esto, pues porque, bueno, le dijeron lo que le dijeron a Hamilton. ¿Qué pasa? ¿Mercedes tiene formación privilegiada? ¿O ya se olían la sanción? ¿O qué pasa aquí? Sí. Y luego por otro lado, lo que acabas de comentar, desde luego, es una duda importante, ¿no? De si hubo filtraciones o algo así, para saberlo con anterioridad. Pero luego, aparte, ¿no os parece también extraño que Mercedes se la juegue con este tipo de tonterías? O sea, no creo que la presión del neumático le vaya a dar un rendimiento que necesite Mercedes ahora mismo, como para llegar a jugársela y de hecho estar convencidos de que los iban a sancionar, porque de no ser así no le hubieran pedido a Hamilton que llegase a esos 25 segundos y no estarían esas caras largas durante la propia celebración. Saltarse la norma. ¿Error de Mercedes? ¿Es un error o fue hecho a posta? Esa también es otra duda. No sé, es que esto, vete tú a saber, yo me inclino que fue más error que un error que le salió bien, porque en teoría menos presión en los neumáticos hay más agarre, aunque aquí en Monza, pues, aunque sí, después de las chicanes tienes que tener agarre para salir con velocidad, pero aquí lo que prima sobre todo es la unidad de potencia, y eso ya lo tenían. ¿Qué me dices en Mónaco? Que sí, que necesitas agarre puro y duro. Vale, pero aquí me inclino a pensar que es un error, pues precisamente por eso, ¿no? Porque prima sobre otras cosas la velocidad y la unidad de potencia más que la tracción, que, como digo, sí, a la salida de las chicanes en Monza pues necesitas la tracción, evidentemente, pero en el global de la vuelta prima más lo otro, ¿no? Y por eso digo que puede ser un error, más que hecho ahí aposta. Desde luego mucho sentido no tiene, sobre todo siendo quién es el que ha tenido el problema, ¿no? El equipo Mercedes. No se juega nada ahí. Bien, chicos, aparte de lo sucedido con la presión de los neumáticos y Mercedes, ¿hay algo que queréis comentar de la carrera? ¿Algún rendimiento, algún piloto, alguna escudería, algún momento crucial o algún momento que os haya parecido interesante antes de finalizar y continuar hacia adelante? Simplemente que realmente la escasísima emoción que tuvo fue precisamente debido al error en la largada de Kimi Raikkonen, que fue lo único que nos permitió ver algún que otro adelantamiento. Por lo demás, los Sauber arañando algún punto y la imagen inicial de los Manor a mitad de parrilla casi, con 6 coches detrás. Sí, yo sí quería comentar que pese a que ya hace años que está prohibido los sistemas de salida, pero es curioso cómo se vuelve a repetir la historia, que por ejemplo los Williams salen, hay varios equipos que salen sistemáticamente muy bien, ¿no? Y uno de ellos es Williams, y da la casualidad de que el director técnico del equipo es Pat Simons, que se da la casualidad que Pat Simons también era el director técnico de ese Renault de los años 2003, 2004, 2005, en el que estaba Fernando Alonso, y que sobre todo destacaba por las salidas, ¿no? Todos recordamos esas salidas que, bueno, toda la parrilla, toda la gente que estaba alrededor de Fernando en la parrilla en esos años, pues sabía que iba a perder posiciones sí o sí. Y se da la casualidad que hay el mismo director técnico en los dos casos, y Williams, sobre todo desde que se ha prohibido el tema de que el ingeniero
le diga al piloto cómo calcular el punto de mordida del embrague, pues Williams está recuperando sistemáticamente, si no una, 2 posiciones cada piloto por parrilla, y está claro, ahí se ve claramente cómo gestionar los recursos de cada escudería, ¿no? O sea, Williams no tiene los recursos necesarios para mejorar el chasis lo suficiente, y con una partida menor dedica los recursos a salir mejor, ¿no? Y por otra corta tenemos, por ejemplo, a Red Bull, que tiene los recursos para mejorar el chasis, lo mejora, pero en contrapartida, pues una partida que puede ser más pequeña para mejorar la salida, pues no la mejora, ¿no? Y lo mismo incluso la propia Mercedes o Ferrari, ¿no? La optimización de recursos. Bueno, dicho esto, creo que podemos pasar hacia adelante y comentar un poquito pues los resultados de la carrera tal y como quedaron para cerrar el Gran Premio, tanto de pilotos como de constructores, y enseguida también comentar cómo está ahora mismo la clasificación también tanto de pilotos como de escuderías, para saber, digamos, en qué punto estamos y cuánto le queda a Mercedes para ganar su título de constructores. Dijimos que ganó Lewis Hamilton, Sebastian Vettel segundo a 25 segundos, Felipe Massa tercero, Valtteri Bottas cuarto, Kimi Räikkönen quinto, Sergio Pérez sexto, y a partir de aquí ya están todos doblados. Daniel Ricciardo octavo, Marcus Ericsson noveno, Daniel Kvyat décimo, y ya, pues por ser español, nombraremos a Carlos Sainz un décimo. Eso en cuanto a los pilotos que consiguieron puntos en la carrera. Vale. En cuanto a la clasificación por equipos, lo que tenemos es, obviamente, destacado al equipo Mercedes en primera posición, 451 puntos. Bastante distanciado ya está el equipo Ferrari, que es segundo, con 270. 188 tiene el equipo Williams. Volvemos a tener otra caída hasta la cuarta posición, donde está Red Bull Racing con 113 puntos. Nuevamente una caída hasta la quinta posición de Force India con 63 puntos. Luego ya seguido en sexta posición con 50 puntos Lotus. Con 35 puntos, séptima posición, es Toro Rosso el que está ahí. Sauber es octavo con 25 puntos. McLaren novena posición con 17. Y Marussia, que todavía no ha conseguido puntuar este año. Y en cuanto a la clasificación de pilotos, tenemos primera posición muy destacada, Lewis Hamilton, 252 puntos, seguido de Nico Rosberg, 199. Ya empieza a haber un buen colchón a favor de Lewis Hamilton, más de 2 carreras. En tercera posición, Sebastian Vettel con 178 puntos, bastante cerca de Nico Rosberg. Ya luego en cuarta posición tendremos a Felipe Massa, bastante distancia, 97 puntos. Quinto sería Kimi Räikkönen con 92. Valtteri Bottas tendría 91 en sexta posición. Luego volveríamos a tener otro salto hasta la séptima posición de Daniel Kvyat con 58 puntos, seguido de Daniel Ricciardo con 55. Un nuevo salto que tendríamos a Romain Grosjean en novena posición, 38 puntos. 33 en décima tendría Sergio Pérez. 30 Nico Hülkenberg en undécima posición. En décimo segunda Max Verstappen con 26. Felipe Nasser tendría 16 puntitos en la decimotercera. Pastor Maldonado decimocuarto, 12 puntos. Fernando Alonso decimoquinto, 11 puntos. Carlos Sainz sería decimosexto con 9 puntos, los mismos que Marcus Ericsson, que es decimoséptimo. 18º Jenson Button con 6 puntos. Luego vendrían Roberto Meri y Will Stevens, 19º y 20º, con 0 puntos. Y analizando lo que dijimos la semana pasada, Emma, decías Hamilton, Rosberg, Grosjean, 2 quedaron fuera, con lo cual solo acertarías Hamilton. Juan decía Hamilton, Rosberg, Vettel. Quitando a Rosberg habrías acertado a Vettel, y yo había dicho Hamilton, Rosberg, Bottas, que tampoco, o sea que bastante mal. Pero en la clasificación que interesa, que es la de la carrera y sobre todo la clasificación general de la porra en la que participáis vosotros, tenemos en primera posición esta carrera Edirt con 194 puntos, en segunda posición GM con 177,
En segunda posición GM. En tercera posición tenemos a nuestro amigo Juan con 176, los mismos que Carvala. En quinta posición Inacionoab con 173. En sexta Arturo con 166. Robert 2 con 165 es séptimo. Octavo es Ciufo con 164. Adrián noveno con 159. Y cerrando top 10 José 85-45 con 158 puntos. En cuanto a la clasificación general, que está, como decimos, algo apretada, las posiciones de cabeza, aunque bueno, con algo de distancia. En primera posición Richie Cucalón, que tiene 1.808 puntos. Segundo es Robert N2 con 1.757. Tercero Jos Basso con 1.751. Cuarto Zambra con 1.735. Reistlin es quinto con 1.717. Sexto es José con 1.707. Séptimo José 85-45 con 1.703. En octava posición Manuel Navarro con 1.700. Emanuel está en novena posición con 1.698. Y Mad Max, décima posición, cierra el top 10 con 1.694 puntos. Poco más de 100 puntos entre el primero y el décimo. Que bueno, para que os hagáis una idea, la media suele estar entre los 120 y los 200 puntos por carrera. O sea que es algo asequible. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, aparte de lo que hemos comentado de la carrera, aparte de la porra, de los comentarios que hemos hecho con el análisis. Emanuel, ¿alguna cosa que quede en el tintero? No, nada más decir que en el próximo episodio, el previo de Singapur, pues hablaremos sobre todo de motores, porque parece que cómo va a quedar el mercado de motorista y su respectiva escudería, parece que falta confirmación oficial, pero las cosas parecen que ya están más claras. Y comentaremos ahí en el previo pues cómo queda cada escudería y su motor para el próximo año. Bueno, pues si no hay nada más, que como bien apuntaba Manuel, yo solo quiero recordaros una cosa. Durante esta semana estaremos en un proceso de cambio de hosting con la web. Intentaremos que no afecte al tema de las descargas, que podéis escucharlo con vuestro programa de descarga favorito sin ningún problema. Quizá el blog y por consiguiente también la porra, que es lo que más consultáis en el blog normalmente, pueden quedar caídos en algún momento. Os pedimos un poco de paciencia, y si encontráis alguna cosa extraña nos lo podéis comentar en los métodos que ahora os facilitamos. Y bueno, en principio la aplicación que tenemos en el Play de Android debería funcionar sin ningún problema. Esperemos que para antes de la semana que viene ya esté solucionado. Espero que hayáis disfrutado de este resumen. Volver a recordar, pues ese accidente en el Rally de A Coruña, nuestras condolencias, nuestro pesar desde la redacción de Desde Boxes. Y os dejo con Emanuel y Juan, que os van a recordar cómo poneros en contacto con nosotros, y espero que nos estéis escuchando en el próximo capítulo, que, como bien dice Manuel, será dentro de muy poquito con el Gran Premio de Singapur, el previo en este caso, y que también contaremos eso, como decía, el tema de los motores para el año que viene. Saludo y hasta luego. Y yo, como siempre, os comento que nos podéis encontrar en las redes sociales. En Twitter somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y nos escuchamos en la próxima carrera. Pues como decía Dani antes, nuestra web seguirá siendo desdebox.es, aunque probablemente durante un par de días haya algún problemilla para acceder a ella. De todas maneras, si nos queréis dejar algún comentario y no va a la web, pues tenéis nuestra dirección de correo electrónico desdeboxespodcast@gmail.com. Nada más, y tenéis una buena semana, y nos vemos pues más o menos dentro pues justo de una semana en el previo de la carrera. Venga, adiós.